El día de hoy es jueves y ya sabe, cambiamos nuestra sección de análisis jurídico de miércoles a jueves con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Evaristo, buenos días, público. Bien, gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás viviendo tú toda esta situación? Violencia en el mundo, violencia en los estadios. ¿Qué situación esta, verdad? Sí, afecta desde luego a todos, ¿no? Eso es de las circunstancias que violencia en las marchas. Nos ponen ahora, pues a lo mejor en dificultades de salud, ¿no? Salud mental incluso se ha visto afectada. Exacto. Con tanta violencia que se ha absorbido la información por nuestra mente y al final todos salimos perjudicados. Sí, nos preocupa, ¿verdad? Nos estresamos y todo eso. Y bueno, otra forma de violencia, que es el tema de hoy, es la violencia hacia las mascotas, el maltrato animal. En Zacatepec, Jesús, se dio a conocer que denunciaron que 2 perros estaban amarrados, flacos, ya todos en malas condiciones, y los denunciaron ante la autoridad. Y la autoridad dijo que hay sanciones, que hay un reglamento, y ese es el tema de hoy. ¿Cuál es la ley, Jesús, que en nuestro estado de Morelos sanciona el maltrato animal? Sí, en el estado de Morelos existen 2 tipos de sanciones administrativas y actualmente penales, de acuerdo a lo que las reformas del Código Penal del estado de Morelos, que incluso datan de hace un año, recientes, en las que se impuso sanciones de tipo penal. Anteriormente la ley estatal de fauna era la que regulaba las sanciones de manera administrativa a través de las multas, incluso al arresto de 36 horas. En la actualidad, con el Código Penal, se habla de 3 meses a 4 años de prisión o multas que van hasta 45,000 pesos, ¿no? De 4,400 a 45,000 pesos. Entonces, actualmente hay 2 tipos de sanciones, la administrativa y la penal. ¿Quién es responsable? Pues la Procuraduría de Protección del Ambiente, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que tiene su ley, su propia ley estatal de protección. ¿Y tienen un área jurídica o algo semejante? Sí, desde luego la Procuraduría tiene las instalaciones para poder recibir las denuncias y, de acuerdo a lo que establece la ley, pues hacer las inspecciones o hacer las revisiones para poder recabar los datos de prueba que se requieran para una sanción. Y tratándose de las cuestiones de índole penal, pues cualquier persona puede acudir a denunciar ante la Fiscalía General del Estado. Claro, eso es importante. En este caso del maltrato que estamos hablando en Zacatepec, fueron unos vecinos, le dijeron al ayuntamiento, el ayuntamiento lo comunicó a la Procuraduría Estatal, ya fueron, ya vieron, no sancionaron, solamente sugirieron ahí o le dieron una lista de recomendaciones a los dueños para que si regresan y sigue el problema, pudiera haber sanciones. Evidentemente los animales no pueden ir a presentar su queja ni su denuncia. ¿Tiene que ser necesariamente que alguien lo informe? Sí, desde luego, ahí es muy importante pues que la gente comprenda cómo está la situación de la protección de los derechos de los animales. Hace tiempo, inclusive puedo hablar de mis propias experiencias personales en relación a mi profesión. Se consideraba a los animales o a los animales domésticos como objetos y en muchas ocasiones se les otorgaba un valor para reparar daños. Eso era lo que anteriormente se valoraba de un animal doméstico. Posteriormente se implementó en la ley que los animales son seres sintientes y en algún momento ya hablamos aquí en este espacio de los animales sintientes, que de alguna forma se caracterizan por tener dolor y sufrimiento a la reacción del maltrato. Y en la actualidad incluso se maneja un concepto de animales no humanos. Entonces esa evolución ha venido generando que las reglas que protegen esos derechos pues los protejan de una manera más específica. Porque podemos señalar que en la actualidad, al estar en el Código Penal tipificado una conducta en contra de un animal, pues están defendiendo derechos de ellos y de alguna forma ya se les considera como susceptibles de esos derechos de protección o tutela del Estado.
Entonces sí ha evolucionado mucho esa conducta, ha evolucionado mucho las sanciones. En la actualidad debe considerarse que a los animales tienen sienten el rechazo, dolor, las agresiones, el es. dolor, pero aparte están involucrados con el medio ambiente, que sí conocen el medio en el que se encuentran. Entonces, entre los reglamentos que la ley estatal de fauna establece, pues es precisamente el verificar que no se le esté maltratando al animal o causando un daño o sufrimiento. Desde luego es difícil tratar de aplicar la norma cuando en muchas ocasiones después de la denuncia en las inspecciones ya no se encuentra el hecho que se reclama, ¿no? Pues ya Claro. pasaron días, ya las cosas están cambiando. Ya se los llevaron incluso. Incluso ya no se encuentran, entonces es difícil, pero sin embargo así lo establece la ley y debemos pensar que hay sanciones por la conducta que el hombre realiza frente a los animales. Por decirte o hablarte de algunas de las sanciones que el Código Penal del Estado de Morelos establece, pues en cuanto a las sanciones sabemos que van de 3 meses a 4 años, pero por las conductas, por ejemplo, drogar a un animal, es una conducta que pudiera generar una sanción penal. La vivisección, maltratar directamente al animal, operarlo o generar alguna intervención quirúrgica sin tener pues la facultad para ello, abandonar al propio animal, y en sí hay varias de las conductas que actualmente ya son sancionadas por la ley, pero que son conductas propias del humano. Entonces, si hablamos de que a los animales se les ha considerado actualmente como animales no humanos, porque también se nos asemeja a esa acción, ¿no? Claro, ahora también hay que, entonces, por lo que estamos escuchando, esto es relativamente nuevo, tenemos que irnos acostumbrando, no es sencillo entonces aplicar la ley, porque la gente luego se enoja y quiere que luego haya cárcel para quien maltrata a los animales, es un proceso, ¿verdad? Sí, todo parte del señalamiento, ¿no? Para poder iniciar un proceso de tipo penal o administrativo, pues debe haber pues que la persona o el ciudadano que observe esa conducta, pues denunciarla. Si no hubiese tal denuncia, pues implicaría el desconocimiento de las autoridades que deben regular y sancionar a través de las normas administrativas o penales. Entonces sí se recomienda que las personas que tengan conocimiento de las conductas de maltrato a los animales o de trato cruel para ellos, pues denuncien ante las autoridades. Ahora, ¿qué dice la ley, Jesús? Porque cuando hablamos de animales, pues generalmente nos referimos a perros y gatos, ¿no? Que son los más comunes. Sin embargo, pues hay gente que hasta tiene iguanas de mascotas, o caballos, o pececitos, o periquitos. ¿Estos también están incluidos en esta ley de maltrato? Sí, desde luego, la ley estatal de fauna establece dos tipos de animales, que son los domésticos y los silvestres. Oh. Entre los silvestres, pues se puede considerar los que deben estar pues al aire libre, de alguna forma. Los conejitos. También los domésticos, pues es el maltrato que se prevé que no se deba realizar, pero también para los animales que son silvestres no debe haber cierta violencia o maltrato hacia ellos, pues se regula la caza o se regula cualquier otra conducta que se hace a los animales. Pero si se sanciona, sobre todo los que se tienen como en la lista de protección especial, ¿no? En la región podríamos hablar de las iguanas, lo que mencionabas. Entonces, hay animales que definitivamente no se deben ni tocar, pero que ahora hay hasta iguanarios que te venden la iguana como mascota, ¿no? Sí, tratándose de los animales domésticos, que pueden ser los que las personas puedan tener en su casa, pues ahí estaríamos hablando de las reglas de maltrato o cuidado que deben tener. Pero los silvestres, pues ahí estamos hablando de la libertad que tienen los animales y no se le puede coartar. Claro. De ahí que las sanciones deban ser en ese sentido. Incluso la propia ley estatal de fauna establece las reglas sobre la forma de cómo quitarle la vida a los animales. Sin embargo, pues no deja de ser quitarle la vida, ¿no? Y todo eso se regula de acuerdo pues a las necesidades que existen en la población, porque a veces es inevitable que se pueda o deba quitarse la vida a un animal que debe ser consumido. Pero como en los rastros, pues.
pero sí establece que se deba reducir cualquier sufrimiento para ellos. Claro, otro tema, Jesús, es que, por ejemplo, cuando entre personas hay un delito grave, se pide la reparación del daño. Y ya nos mencionabas que las mascotas, los animales han ido evolucionando en su condición, ¿no? Que antes pues no se consideraba que tuvieran, no pudieran sentir, hoy sí se considera así. Hoy legalmente, ¿cómo están considerados? Si una persona lastima a una mascota de otra persona, ¿qué se debe pedir ahí? ¿Sanción penal? ¿Reparación del daño? ¿Cómo están considerados los animales? Desde luego, desde el momento en que se tipificó en el Código Penal, se establece dentro de las sanciones lo que es la sanción por la conducta basada en los años de cárcel que pudiera ser acreedor el que causa el delito, así como la reparación del daño de acuerdo pues a los derechos tanto del animal como del titular de la tutela de ese animal. Es decir, si una persona se ve afectada por el animal que dañaron, pues tiene el derecho de poder reclamar el pago de daños, como cualquier otro delito de los que contempla el código. De igual manera, es importante que se sepa que la violencia o el maltrato animal que generan los menores, tratándose de la ley de protección de la fauna, se habla de los padres son responsables de lo que los menores realicen en relación a los daños. No pueden ser sancionados penalmente de acuerdo a las reglas penales, pero sí hay sanciones administrativas a los padres que permiten que los menores causen un daño a los animales. Qué situación. Y por otro tema también, por último, casi esto, Jesús, si bien hay maltrato y hay sanciones para quien lo hace, está el otro extremo. Hay quienes hasta quieren adoptar a los animales como sus propios familiares o hijos. Escuchamos en las noticias de otros lugares que hasta les quieren dejar herencias, ¿no? O sea, legalmente, ¿hasta dónde es posible interactuar con una mascota, un animal? Sí, eso es parte de lo que ha venido permitiendo la evolución de los derechos de los animales, puesto que hay opiniones encontradas en relación a que ellos no tienen derechos. Sin embargo, inclusive se comparaban con los bebés, ¿no? Que cuando nacen no tienen obligaciones, sobre todo obligaciones, no tienen obligaciones de hacer porque deben ser cuidados. Entonces los animales, al no reconocer sus derechos, pues era razón de que no tenían obligaciones. Sin embargo, con el tiempo, pues ha tenido ya la evolución en el sentido de que al ser animales no humanos, pues puedan ser susceptibles de derechos y a su vez tener una protección más amplia, como podría ser hasta los fideicomisos por voluntad de las propias personas que pudieran destinar su riqueza al animal, ¿no? Entonces que lo mantengan. genera ya el derecho precisamente de que se le administren esos recursos, y ahí es donde de alguna manera se han abierto los espacios legales para considerar que los animales también deben ser protegidos, porque incluso existen personas que pudieran haber dado un patrimonio para administración propia del animal. Entonces habrá funciones, que ocurre y se puede. Habrá funciones que deberán desarrollar los humanos, o los animales humanos, que tendrían que ser en beneficio de los animales, porque ya se les reconocen esa capacidad. Así es, mira, nada más esos perros, qué bonitos, difícil resistirse, ¿no? A ver, ponlo de nuevo. Los perritos esos que están ahí jugando, pues las mascotas, mira nada más, a todo mundo nos gustan los animales, las mascotas. Por último, mire, dice Raquel González, pregunta en el chat, dice, buenos días, ¿por qué sigue habiendo corridas de toros y peleas de gallos? ¿No están castigadas? Sí, desde luego hay normas que regulan la forma, o en muchos casos están suspendidas esas actividades. Sin embargo, da mucho que pensar en relación a la conducta del hombre. Finalmente tratan de comparar la conducta del hombre sobre la conducta que los animales también desarrollan. Pues, por ejemplo, hay peleas de box y actos... y también se permiten. Y también se permiten. Entonces se trata ahí de regular en razón de que al animal se le cuide. Y se han suspendido en muchos lugares las peleas de gallos. Incluso hay antecedentes en la corte que se están tramitando recientemente en relación a las denuncias que se han hecho de las peleas de gallos, ¿no? Pero habría que checar o esperar en que se concluyen las situaciones de esa naturaleza,
pero por el momento se han dado las sanciones para los que generan esas peleas, que se han defendido, que están defendiéndose porque pues hablan de la conducta del hombre en relación al tipo de deporte o actividades de contacto, pero los animales pues no tienen la voluntad de poder impedir ese hecho y por eso requiere la protección. Y además no ganan nada, ¿no? Ponen en riesgo su vida. Entonces incluso ya se ha llegado... Un boxeador se gana una bolsa millonaria, ¿no? En las sanciones se ha llegado ya a hablar del esfuerzo excesivo que hacen los animales cuando las personas los obligan a trabajar, que no deben de ser lacerados con daños por obligarlos a hacer ese trabajo, o incluso no pueden tener jornadas excesivas. Entonces ya se ha venido regulando todas esas conductas, incluso las peleas o riñas, que sí están sancionadas en el Código Penal actualmente. Sí. Pero en algunos... Pero son temas en proceso, ¿no? Ajá, en algunos lados existe todavía la autorización para las peleas de gallo. Y decía yo, el caso de los toros, las corridas de toros, pues se defienden como un valor cultural. Los que están a favor, pues dicen que es algo que no solamente es una situación o intención de maltrato, sino que también cumplen una función cultural, se han hecho durante muchos años, y bueno, las corridas de toros no se han podido erradicar del mundo, en algunos lugares ya se prohíben, pero, esto como que estamos viendo, ¿no? Los jaripeos también, estos todavía tampoco están regulados, pero son temas que van en proceso. Vamos a ver si llegamos a ver lo que pasó con los circos, ¿no? Algo impensable, claro, que los prohibieron precisamente por el maltrato a los animales. Tema más que interesante, Jesús, y me gustaría concluir con el asunto de la violencia que con el que iniciamos, que es justamente parte de la conducta humana. El maltrato animal pues no es más que una extensión de toda la violencia que ejercemos hacia nuestros semejantes, nuestro entorno. Hoy hablábamos de la guerra, o sea, la violencia nos ha acompañado toda la vida y bueno, debe ser sancionable para evitarla, pero pues parece que la traemos genéticamente, ¿no? Sí, todo parte de la tolerancia. Las personas deben tolerar de alguna forma la aceptación de que existen otras especies hablando de los animales, otras especies que cohabitan y conviven con nosotros día a día. Entonces el planeta está repleto de diferentes especies, pero no queremos reconocer que también tengan que ser cuidadas, porque pensamos en nosotros como seres que somos los únicos que podemos dominar. Sin embargo, pues también son animales que tienen cierta sensibilidad al sufrimiento, o como cualquier otra los humanos, y eso implica pues que se deba pensar más allá de nosotros mismos, ¿no? Claro, y me están pidiendo un último apunte, que no sé si te enteraste que en Cuernavaca una mujer apareció muerta. Le llegaron los peritos y fueron los peritos los que dijeron: el perro tiene huella, un perro, la mascota de la casa, tenía sangre en el hocico, y lo incriminaron. Dijeron que el perro era el culpable, después lo exoneraron. O sea, también llegaremos a ver este tipo de cosas donde se enjuicia, donde se procesa a un animal. Sí, desde luego, no directamente al animal, pero sí al dueño de que es el que tiene que generar regular la que en ese caso era la misma dueña. Exactamente. En este caso parece ser que los peritos señalaron esa circunstancia de que lo había matado porque encontraron la escena al animal ahí estaba, que la quiso morder. Sin embargo, ¿no? Parte de la investigación que las autoridades tienen responsabilidad de dirigir para poder concluir si existe responsabilidad, en este caso, pues que un animal haya intervenido para quitar la vida a un humano, a un animal humano. Sin embargo, pues todo es la responsabilidad de la autoridad. Si ellos avalan ese hecho y lo sostienen ante un tribunal y el tribunal sanciona en los términos en los que ellos han mencionado, siempre pues va a ser señalamiento de las autoridades. En este caso, pues hablamos de que hubo otras circunstancias que intervinieron y el animal pues estuvo en la escena de esa situación. Pero sí se dan casos en los que los animales sí han intervenido en la muerte de las personas, pues es común, ¿no? Y ¿recordás en Tlaltizapán también, verdad? Que un perro había mordido a un niño y se murió, y el perro era procesado. Es más, ordenaron que le aplicaran la inyección letal
pero llegaron asociaciones protectoras de animales y lo rescataron. O sea, sigue siendo un tema de debate, de política, de polémica. Y responsabilidades de las personas que tienen el cuidado de su animal, ¿no? La responsabilidad de la persona que tiene un animal que puede ser agresivo, pues obviamente debe de pedir el auxilio, la ayuda hacia las instancias que aportan apoyo para el cuidado animal o protección de ellos, o simplemente sacarlos del entorno en el que pudieran causar peligro. Pues claro, no dejan de ser instrumentos, a lo mejor una forma de atacar, o lo quieren utilizar de esa manera, cuando son animales que tienen cierta sensibilidad en cuanto al sufrimiento, pero también influye mucho los dueños, como cualquier otro tipo de relación que a veces la induce hacia la violencia, ¿no? Y es muy importante eso que señalas, los responsables de los animales, en particular nos limitaremos a los perros, tengan precaución, porque a la gente le gusta que su perro sea bravo para que cuide su casa, pero eso también es un arma de doble filo, porque puede ocasionar daños a personas y eso es un delito. Gracias, licenciado, dice Rosy Zumba, excelente este tema de protección para los animales. Gracias, licenciado. Gracias, Evaristo. Buen día. Gracias.